Bien, continuamos aquí en Cóctel TV de mañana por los canales locales como lo hacemos habitualmente a través de Vera TV, por supuesto también. Nos pueden encontrar en YouTube, ya lo saben de memoria, pero siempre es bueno recordarlo. Hoy nos acompaña en este momento también del programa Mario Vergara para charlar básicamente de lo que es esta campaña y continuar toda la temática que tiene que ver con este octubre 2019. Dentro de muy poquitos días se van a estar desarrollando las elecciones nacionales y de ello vamos a hablar con Mario en esta oportunidad, a quien recibimos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto estar con ustedes, con la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo vienes viendo esta campaña? ¿Cómo te has reposicionado después de las internas? En definitiva, la gente quiere saber eso fundamentalmente. Muy bien. Estamos en plena campaña electoral de cara a la nacional. Y bueno, creo que es una elección reñida, peleada, voto a voto. Yo soy optimista de que el Frente Amplio va a seguir gobernando en el Uruguay. Pero eso obviamente está condicionado por la campaña que estamos haciendo cada uno de los y las frente amplistas en el diálogo con la gente. Estamos recorriendo el país nuevamente justamente para esta cercanía, este diálogo sobre los temas que a la gente le importan, ¿no? En unos lugares quizás es más los temas de la seguridad, en otros los temas del empleo, los temas de la educación. Y nosotros, después de la interna, hemos, en base a las listas y grupos que nos habían apoyado en la precandidatura y con otros grupos que se han ido sumando posteriormente, hemos construido esta fuerza renovadora, que es un espacio que entendemos tiene que ser potente en la interna del Frente Amplio. Primero, porque va a contribuir al triunfo del Frente Amplio en la elección. Segundo, porque va a tener un rol fundamental en consolidar el proceso de renovación política del Frente Amplio. Y bueno, tenemos, digamos, a nivel nacional, encabezamos la lista del Senado con Lilian Quechichián también, con Juan Andrés Roballo, con Alicia Esquivel. A nivel de Canelones tenemos 3 listas que apoyan la fuerza renovadora. Ellos son la 1312-738, que está encabezada por Rodrigo Amengual, la 939, encabezada por Javier Rodríguez, y la 360, encabezado por Aracelis Delgado. Son compañeros que comparten esta visión de la necesidad de renovar el Frente Amplio, de renovar la visión del mundo, la visión de las políticas, y comparten sobre todo este trabajo para que el Frente Amplio siga gobernando el Uruguay, porque es lo que el país necesita. ¿Debe renovarse el Frente Amplio, como decís tú, necesariamente para seguir gobernando? ¿Y en qué debe renovar? Todo organismo vivo tiene que renovarse de manera permanente. De lo contrario, se reseca. Y si de algo no tenemos derecho es a que una construcción maravillosa como es el Frente Amplio, tan necesaria para el Uruguay, se reseque. Ahora, renovarse no es solo cambiar los líderes. Renovarse es cambiar la visión del mundo. El mundo de hoy no tiene nada que ver con el mundo de hace 15 años. Claro, cuando empezó el gobierno. Los problemas son diferentes, el panorama. Hoy a nivel global, antes la economía mundial crecía enormemente. Ahora se ha enfriado porque se pelean Trump con los chinos, con Europa, la guerra comercial, se desploma el comercio. Es un panorama diferente. La región, que antes también andaba creciendo y demás, hace 7, 8 años que no crece. Argentina tiene unos problemas enormes en todas las variables macroeconómicas, en el crecimiento, que en realidad de crecimiento está cayendo, y en el terreno social, 35% de la población argentina viviendo en la pobreza. Brasil también tampoco crece, o sea, hace 7, 8 años que Argentina y Brasil no tienen crecimiento económico, básicamente. Y también tiene problemas fiscales, o sea, un panorama muy crítico en la región. Y un país, renovar también la visión del país, porque el país es diferente. El país hoy sin duda está en un escalón de bienestar, de equidad, de derechos diferente a cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Y eso políticamente es un dato de la realidad, porque cuando empezamos a gobernar y había 40% de pobreza, el desempleo del 14%, un aparato productivo estancado, un aparato bancario que se destruía. Las demandas de la sociedad ahí eran las más básicas: salir de la pobreza, tener un puesto de trabajo, ordenar la producción. Hoy el panorama es diferente y los problemas son otros, los desafíos son otros. Todo eso es la renovación. Y también renovar la fuerza política, su forma de funcionamiento y sus liderazgos. Y la renovación de los liderazgos, parados en los liderazgos de gigantes que tuvimos, ¿no? El general Sereñi en primer lugar, y después esta tríada Vázquez, Mujica, Astori, que sin duda fue muy exitosa.
esta renovación de liderazgos también impacta sobre la renovación de las estructuras de sectores dentro del Frente Amplio. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo mucho movimiento dentro del Frente Amplio. En paralelo a la parte electoral estamos viviendo el proceso de renovación y eso es muy sano y saludable para la fuerza política. El Frente Amplio tiene que renovarse. Durante medio siglo casi se ha fortalecido, ha atravesado circunstancias muy complejas porque ha sabido adaptarse a los tiempos, porque ha mantenido la unidad en la diversidad, porque ha mantenido los equilibrios políticos, y en eso es que estamos trabajando hoy en el proceso de renovación. Nuestra fuerza renovadora tiene que ser potente, reitero, para que gane el Frente Amplio, para consolidar la renovación y para contribuir a estos equilibrios políticos internos que son fundamentales para que el Frente Amplio siga fortaleciéndose en el futuro. Mario, cuando le tocan el tema seguridad, ¿qué le piden? ¿Qué le preguntan? ¿De qué le hablan? ¿De qué les contesta Mario Vergara? A mí me gusta hacer este esquema en todos los temas, que es, primero, reivindicar lo hecho. En todas las áreas hemos hecho cosas positivas, con buenos resultados, en todas las áreas de los 3 gobiernos del Frente Amplio. Pero hay áreas, como la de seguridad, donde los resultados no son buenos. Entonces, con cabeza autocrítica, reconocer los problemas y después líneas de acción para el futuro. Reivindicar lo hecho. Hoy en seguridad, el Uruguay tiene hoy la mejor policía de la historia moderna del Uruguay. Tecnología, capacitación, equipamiento, infraestructura, inteligencia, dignificación del trabajo policial con salarios decentes. Quienes nos reclaman dignificar a la policía, cuando gobernaban, tenían una policía que patrullaba sin planificación, dependiendo de dónde se compraba el bono colaboración, que salían a patrullar con uniformes raídos que no se sabían si eran azules o grises, con armas que no se sabían si funcionaban, con chalecos vencidos, con salarios de hambre. Ahora, que tengamos claramente una mejor policía y un nuevo ordenamiento también en el terreno penal, ¿verdad? Con el rol de la fiscalía, la descentralización, o sea, una reforma institucional en la dirección correcta, no nos impide ver que hay resultados en materia de seguridad que son muy insatisfactorios. En materia de delitos, hay un panorama, una panorámica diferente que se debe al aterrizaje del narco, al aterrizaje del crimen organizado. Por ejemplo, más de la mitad de los homicidios son ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes. Esa no era una realidad que uno viera en esa magnitud hace 8, 10, 12 años en el Uruguay. Tenemos que, además de seguir previniendo los delitos, además de seguir trabajando en las causas sociales de los delitos, que lo tenemos que hacer mejor, porque tenemos que aterrizar en los territorios más vulnerables con mucha más coordinación y articulación de las políticas sociales, tenemos también que ser más firmes en el combate al delito. Yo creo que eso ya ha avanzado, ya ha habido un viraje en las políticas de seguridad, en donde se pone mucha más determinación y firmeza en el combate al narco, el combate al crimen organizado. Creo que la figura de Gustavo Leal de alguna manera encarna esa visión de la represión, hay que decirlo con todas las letras, de la represión al crimen organizado, y que Daniel Martínez haya planteado que Gustavo Leal va a ser el nuevo ministro del Interior, creo que es una noticia clave en ese sentido. Pero así como que tenemos que ser más firmes en la represión al crimen organizado, tenemos también que ser más humanos en la rehabilitación y la reinserción social. Hay que sacar las cárceles de la órbita policial. Pacheco Areco en el 71 puso las cárceles en el Ministerio del Interior. La policía está para prevenir y reprimir el delito. La rehabilitación es una cosa diferente. Ese proceso ya está en curso. Tenemos que trabajar en rehabilitación con otra cabeza. ¿A quién le compete eso, digamos? Y ya hay un proyecto de ley que ya no salió, pero seguramente va a salir en el primer año de gobierno, que es quitar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior, generar un servicio descentralizado, ¿sí? Cuya responsabilidad sea la rehabilitación. Es el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene que salir de la órbita del Ministerio del Interior como un servicio descentralizado. Y allí hay que, obviamente, promover experiencias que ya existen en el sentido de trabajo, de estudio en las cárceles, que cada vez se desarrollan más, el polo industrial en el CONCAR, algunos módulos en Punta Rieles, en fin. Pero además, creo yo, tenemos que poner un foco mucho más fuerte en el combate a las adicciones dentro de la cárcel.
es muy alta la proporción de reclusos y reclusas que son adictos. Y si alguien entra adicto a la cárcel y sale adicto de la cárcel, las chances de rehabilitación son muy pocas. O nulas. Y rehabilitar es muy importante y reinsertar socialmente es muy importante. Fíjese que hoy hay 11.000 presos en Uruguay, pero 6.000 salen por año de la cárcel. Entonces, si nosotros tenemos un buen impacto en bajar la reincidencia, podemos llegar a tener resultados en materia de convivencia de manera bastante eficiente y bastante rápida. Por lo tanto, en el tema seguridad, reconocer los problemas sí, pero sobre la base de reivindicar lo hecho y sobre todo poner sobre la mesa estas líneas de acción, estas líneas de política. Eso es lo que diferencia hoy al Frente Amplio de la oposición, que en todos los temas, aún en los que nos tenemos que hacer más autocríticas, hay líneas de acción y líneas de propuesta que la oposición no tiene. La oposición en seguridad te dice reforma constitucional, militarizar la policía, allanamientos nocturnos de hogares, cadenas perpetuas. Militarizar la policía, que ni los militares están de acuerdo, ¿verdad? Militarizar la policía cuando no se comprende que los militares están para una cosa y la policía está para otra, y que están preparados para cosas distintas, y que no se puede tener dos cabezas institucionales dirigiendo las políticas de seguridad. Los militares están para una cosa, la policía está para otra. ¿Queremos fortalecer la policía con gente, con militares? ¿Cómo no? Que se capaciten para ser policías y que pasen bajo la órbita policial, no que sigan dependiendo del Ministerio de Defensa. O sea, es una locura esa reforma constitucional. O la propuesta de la calle Pou de darle porte de armas automático a todos los ex policías con el permiso de utilizarlas si entienden que hay un problema de inseguridad. O sea, a criterio de cada uno. O sea, es realmente una locura pensar que por esa vía vamos a mejorar las condiciones de seguridad. Incluso el Uruguay hoy es un país muy armado. Somos el sexto país del mundo en tenencia de armas por parte de la población. ¿Alguien ve que esa sea la forma en que se está combatiendo la delincuencia? Porque hay quien dice, bueno, vos estás en contra de que la gente se arme. Sí, claro que estoy en contra. Primero porque no es cierto que esa sea la forma de combatir la delincuencia, no es nuestra filosofía. Además, las políticas de seguridad son responsabilidad del Estado. No puede el Estado transferirle a la ciudadanía como que el delito lo vamos a combatir si todos nos armamos hasta los dientes y andamos a los tiros con los delincuentes. Una locura. Pero además, no solamente no es efectivo para combatir la delincuencia, pero sí genera tragedias, situaciones trágicas que suceden porque hay armas de fuego cerca. Hoy le hablaba que más de la mitad de los homicidios son ajustes de cuentas. Una cuarta parte de los homicidios están catalogados como altercados espontáneos y violencia intrafamiliar. Altercados espontáneos que terminan con cualquier un tiro. diferencia se zanja con una bala. Antes nos agarraríamos las piñas. Sí, ahora es un balazo. Fútbol, ahora es un balazo. Entonces, ¿cuántos de esos homicidios no podrían evitarse si no hubiera un arma de fuego a mano? O sea, tenemos filosofías en materia de seguridad muy diferentes y creo que ni que hablar que las políticas del Frente Amplio y la visión del Frente Amplio responde de manera mucho más efectiva a una visión a una realidad bien diagnosticada. Tocó el tema de empleo hace un ratito y seguramente quienes nos están viendo están interesados en saber también. Claro que sí. ¿Cómo estamos y para dónde vamos en este sentido? Vuelvo al esquema. Reivindicar lo hecho primero. Sí, ese es el formato. En los primeros, sí. Una vez que lo pensé, déjamelo usar. Está bien. El formato estándar, sí. En los dos primeros gobiernos del Frente Amplio se crearon 300.000 puestos de trabajo. Hace 5 años estábamos en el récord histórico absoluto de puestos de trabajo en la historia del Uruguay. Con altísima formalización. Y la formalización no es un tecnicismo. La formalización es lo que permite al trabajador tener derechos a la salud, tener derechos a la pasividad. Y además con remuneraciones crecientes con la economía. En los 90 crecía la economía y el salario no. ¿Por qué? Porque no había consejo de salario. En los gobiernos del Frente Amplio crecía la economía y también crecía el salario. ¿Por qué? Porque había negociación colectiva y consejo de salario. Hoy la oposición quiere erosionar los consejos de salario diciendo que no estamos en contra. Hace 5 años hablaban de erradicarlos. Ahora no, pero dicen, pero que vuelvan que se negocie más bien empresa por empresa, lo cual erosiona el poder
de negociación de los trabajadores. O que se negocien solo los salarios mínimos, desconociendo que hoy la negociación colectiva es compleja, es madura. Hoy se negocian salarios mínimos, estructuras salariales, cuestiones con perspectiva de género, otras condiciones laborales, programas de recapacitación laboral. Hay mucha madurez en la negociación colectiva de trabajadores y de empleadores. Acabamos de cerrar la ronda de negociación colectiva más grande de la historia del Uruguay, 231 grupos de negociación. Y acá nadie vio que la pradera se incendiara. Los niveles de conflictividad fueron más que normales, y eso que no estaban negociando en una economía que creciera aceleradamente, ¿no? Más bien una economía que está bastante chata. O sea, eso está claro, que ahí hay posicionamientos más de carácter ideológico. Y esto pasaba, hasta hace 5 años estábamos en las nubes en ese sentido. En los últimos 5 años se enfrió la economía, problemas en el mundo, problemas en la región. La economía uruguaya no cae, ¿no? Como decíamos hoy. Hay estabilidad en Uruguay, a pesar de la crisis regional. Eso lo logró el Frente Amplio. Pero sí se han reducido los puestos de trabajo en unos 50.000. Después de haber crecido 300.000, caen 50.000. La mitad en la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque las inversiones se enfriaron con una economía más fría, y también porque la construcción estaba en las nubes. Hace 5 años la construcción empleaba a 73.000 personas, nunca visto en la historia del Uruguay. Eso bajó, está en 48.000 más o menos, lo cual es un número equivalente o parecido a los boom de la construcción en el pasado. Esto va a repuntar porque hoy tenemos sobre la mesa enormes inversiones privadas como UPM2, la más grande de la historia del Uruguay, todas las inversiones que hay alrededor de UPM2, los proyectos de participación público-privados que ya se están activando en proyectos de infraestructura, inversión pública. O sea, hay una perspectiva de repunte en la construcción. No vamos a llegar a los niveles estratosféricos que teníamos hace 5 años, pero va a haber un repunte. Y después, en materia de empleo, hay 2 cosas. Uno es, tenemos que trabajar siempre en aras de la competitividad y la productividad de la producción uruguaya. Tenemos que mejorar mercados. El acuerdo Mercosur-Unión Europea da una buena esperanza también en eso. Tenemos que trabajar desde el Estado para hacerlo más eficiente, para reducir costos y hacer más competitivas las empresas. Hay que cambiar el foco también de la competitividad en base a la productividad, la incorporación tecnológica, la incorporación de conocimiento por parte del sector privado y también con políticas estatales. Esa es todo un trabajo también impulsando micros, pequeñas, medianas empresas, que en última instancia son la inmensa mayoría de las empresas del país. Pero también hoy hay una dinámica tecnológica que desafía múltiples empleos y que es inevitable. Y eso en la gente genuinamente genera incertidumbre. ¿Qué pasará con mi empleo? Si ahora me dicen que dentro de unos años la mitad de los empleos no van a estar y va a haber otros empleos nuevos, estaré en condiciones de recapacitar a tiempo. Y ahí es donde está la política pública. Ya Daniel Martínez lo planteó. En los próximos 5 años vamos a tener que ayudar a recapacitar entre 400 y 500.000 trabajadores y trabajadoras para ayudarlos a esa adaptación, para ayudarlos a que pasen fluidamente desde los empleos más que van a ir quedando por el camino hacia los empleos que tienen futuro, que tienen oportunidad. Esa es una política que apunta a dar oportunidades, a contribuir a ese proceso de adaptación para que nadie quede atrás. Porque en la oposición se endiosa el mercado. Y el mercado en esto lo que indica es que el que tiene las capacidades le va a ir muy bien y el que no las tiene le va a ir muy mal. Y nosotros como fuerza de izquierda tenemos que preocuparnos de que nadie quede por el camino en un proceso en donde se supone la tecnología, la automatización, la robotización, lo que trae es más bienestar, es más productividad. Bueno, con más razón no podemos permitir que haya gente que quede por el camino en ese proceso. Ya para ir redondeando, Mario, en un minuto, bueno, ¿cuánto puede incidir la región, Brasil, Argentina? Se lo preguntamos a muchos de los actores, bien, se lo pregunto a ti también. Sin duda. Incide. Decir que no nos afecta lo que pasa en Brasil y Argentina sería ridículo. Pero creo que está claro que incide menos que en el pasado. Antes, en la situación actual que tienen Argentina y Brasil, que es muy mala, nos hubieran arrastrado a una situación crítica también en Uruguay. Y eso hoy no está pasando. Y no está pasando porque desde las políticas económicas, sobre todo y financieras en Uruguay, se construyó una plataforma, se previó la posibilidad de que haya problemas en esta región que siempre fue tan volátil.
En el lenguaje de los economistas nosotros decimos que mitigamos vulnerabilidades de la economía uruguaya. Entre otras cosas, para depender menos de la región. Hoy exportamos a más de 150 países, exportan productos que antes no se producían, recibimos inversiones de muchos países fuera de la región, recibimos financiamiento de los mercados internacionales. Argentina y Brasil pesan menos que antes en el sistema financiero, en las exportaciones, incluso en el turismo. Pero decir que no nos afectan no tiene ningún sentido. Entonces nosotros vemos con mucha preocupación lo que pasa en la región, afecta a lo que pasa en Uruguay, sobre todo a nivel sectorial, ¿no? En el turismo, en algunos rubros. Pero estamos mucho mejor pertrechados que en el pasado para afrontar esta crisis regional. En el pasado, esta crisis regional nos hubiera arrastrado a una situación más crítica, ¿verdad? Y eso hoy no está pasando porque el Frente Amplio ha generado una plataforma de estabilidad. Yo quiero decir con todas las letras, en la historia moderna del Uruguay, el único partido político que le ha provisto de estabilidad a la sociedad uruguaya ha sido el Frente Amplio. Mario, gracias por su visita aquí. Ha sido un gusto grande. Igualmente. Mario Vergara entonces estuvo aquí con nosotros en esta entrevista aquí en Cóctel TV de Mañana. Una brevísima pausa y ya continuamos con todos ustedes.